Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Acelerando. Un poco antes, durante el desarrollo de la primera ronda, había varias ciudades situadas a orillas del lago cráter de impacto masivo del norte de Kanto en las que se encontraba Asterisk. Antes de la inversión, había habido varios municipios suburbanos en la región, pero desde entonces, la mayoría de ellos se habían desarrollado considerablemente como bases de distribución física para dar servicio a Asterisk. La mayoría de ellas no eran más que ciudades de nombre y eran operadas 24 horas al día, 7 días a la semana, casi exclusivamente por legiones de marionetas autónomas y vehículos no tripulados. Kirin estaba visitando actualmente una de esas ciudades, generalmente conocida solo como Seven, estaba situada al oeste de Asterisk. Se parece mucho a la zona portuaria de Asterisk, murmuró para sí misma mientras se escondía a la sombra de un enorme almacén. Era de esperar. El área en la que se encontraba era prácticamente idéntica a los centros de almacenamiento y distribución que se encontraban en los márgenes de Asterisk. Un poco más al interior había un enorme centro de operaciones para almacenar mercancías traídas por tierra, pero lo que a Kirin le interesaba ahora no era eso. El cielo nocturno estaba nublado, cubriendo completamente la luna y las estrellas, y aunque había faroles elevados instalados a lo largo de las carreteras a intervalos regulares, estos eran insuficientes para iluminar completamente la zona cercana. Sin duda, la zona había sido diseñada desde el principio para ser operada por máquinas. Había lo que parecía ser un gran equipo de iluminación de emergencia esparcido por aquí y por allá, pero por el momento, eran meros adornos. Gracias a eso, era fácil moverse sin ser detectado. Sin embargo, para estar seguros, había memorizado los puntos ciegos de los sistemas de seguridad con antelación. Ahora bien, lo siguiente que tenemos. Vestida con su pobre coartada de disfraz, un traje negro y su correspondiente gorra, Kirin se abrió paso de sombra en sombra, mirando hacia el siguiente gran almacén. La luz tenue era suficiente para que ella apenas pudiera ver, con esfuerzo, el contenido de la vasta cavidad. No había señales de ninguna persona, ni tampoco de ninguna máquina. Tampoco esta. Abrió una pequeña ventana en su dispositivo móvil para comprobar su mapa. Hasta ahora, había investigado 3 de los almacenes. Según la información de Claudia, la Alianza de la Rama Dorada supuestamente estaba haciendo uso de todos ellos, y sin embargo, todos habían estado completamente vacíos. Será peligroso ir sola, pero siendo la situación como es, eres la única persona en la que podemos confiar ahora mismo, Kirin, recordó que Claudia le había dicho disculpándose, con la cabeza inclinada. Con el Involus en marcha, Hayato, Saya y Silvia naturalmente no podían dejar el lugar del torneo por mucho tiempo sin ser notados. Además, Hilda y Haruka tenían una montaña de asuntos que tratar, y en cualquier caso, las ciudades de la orilla del lago estaban fuera de la jurisdicción de Stjarnagam. Apenas podían pedir a los oficiales de la guardia de la ciudad que hicieran algo que era tan obviamente ilegal. Lo que significaba que, al final, Kirin era la que tenía que hacerlo. Habría mentido si hubiera dicho que no estaba ansiosa, pero su antiguo deseo de ayudar a Hayato de cualquier manera se lo había ganado. Ella había aceptado la tarea sin la más mínima duda. Según mis investigaciones, la Alianza de la Rama Dorada, o mejor dicho, Madiat Mesa en persona, está usando una compañía ficticia llamada Nemorensis Holdings como tapadera. Como es de esperar, no hay pruebas concretas, pero definitivamente hay algo sospechoso. Queremos que investigues los almacenes de Seven propiedad de esta Nemorensis. Claudia había dicho que Nemorensis había tomado el control de 4 almacenes la semana pasada, lo que significaba que solo quedaba uno. Kirin se dirigió a la entrada del último almacén. A diferencia de los 3 anteriores, se podían ver luces brillantes emanando del interior. Ella se asomó, tratando de desvanecerse en el fondo, pero en contra de sus expectativas, este almacén también estaba vacío. Excepto que no estaba completamente vacío. En el centro de ese enorme espacio había una figura, de pie con los brazos cruzados. Llegas demasiado tarde. Todo ya ha sido enviado.
La voz desinteresada pertenecía a una joven, probablemente miembro de la Alianza. Pero lo más importante era que la figura estaba hablando claramente con Kirin. Ella había sido expuesta. Podría intentar escapar, pero había una alta probabilidad de que esta mujer supiera algo que pudiera ser útil. En ese caso, tiene sentidos agudos. Escondí mi presencia lo mejor que pude, respondió, escudriñando sus alrededores mientras se mostraba en la entrada. Como ella esperaba, los dos estaban solos. Mis ojos pueden ver a través de todas las verdades. No puedes ocultarme nada. Piensa que es similar a tu clarividencia, Kirin Toudou. Ante esto, los ojos de Kirin se abrieron de par en par, sorprendidos. La mujer había visto a través de ella. Tal como ella había visto a su vez a través de ella. Percival Gardner, de Gallardworth, no. Era la quinta luchadora de la Academia Saint Gallardworth, poseedora del Santo Grial, una Orga Lux también conocida como la Cabra Amalteana y miembro del equipo Lancelot de los GRYPS. Kirin nunca le había hablado directamente, pero la había visto una vez en persona en la ceremonia de apertura de los GRYPS. Incluso ahora, lamentaba profundamente el hecho de no haber podido participar en el combate por sí misma debido a las lesiones que había sufrido en su combate de semifinales, pero había visto el campeonato desde su cama en el hospital. No podía haber ningún error en la persona a la que se enfrentaba. Sin embargo, a diferencia de entonces, Percival no estaba vestida ahora con su uniforme blanco de Gallardworth sino con lo que parecía ser un atuendo militar negro. Su afición por llevar ropa de hombre era bien conocida, pero con su actual atuendo, se veía realmente elegante. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es obvio? Estoy aquí para eliminar a cualquiera que intente interferir, respondió Percival, activando dos luxes tipo pistola. Kirin no perdió tiempo antes de desenvainar el Inamaru y levantarlo delante de ella. Dicho esto, es realmente impresionante. Si hubiéramos sido un poco más lentos, nos tendrías agarrados por la cola ahora mismo. Predicciones perfectas e instrucciones precisas. ¿Qué más podrías querer en un maestro? Percival murmuró. Había algo extrañamente inorgánico en su apariencia. De hecho, toda su atmósfera era completamente diferente a la que Kirin recordaba. Seguía siendo tan inexpresiva como siempre, pero ahora la impresión que dejaba era completamente diferente, oscura y estancada como un fango lleno de lodo. ¿Eres parte de la Alianza de la Rama Dorada? Kirin preguntó mientras se acercaba con cuidado. Percival, sin embargo, sacudió la cabeza. No exactamente. No soy más que su arma. Mi trabajo es solo enterrar a sus enemigos. ¿Sabes lo que están tratando de lograr? No me importa. Kirin no tenía ni idea de si simplemente estaba tratando de esquivar sus preguntas o si sinceramente se sentía así, pero en cualquier caso, dudaba de que le respondiera con sinceridad. Si trabajas para la Alianza, no te dejaré escapar. Me parece bien. Kirin cambió su postura de lucha, levantando su espada por encima de la cabeza. Percival, por otro lado, cerró los ojos, murmurando para sí misma como si estuviera rezando, yo soy tu arma, no más. Tomaré los pecados de la destrucción de tus enemigos para mí. Tan pronto como abrió los ojos, desató una lluvia de balas de luz de ambas pistolas. Fue un ataque preciso, sin debilidades obvias, pero Kirin sabía que no tendría problemas para esquivarlo. Con su sentido de la clarividencia, podía leer cada movimiento de Percival. Empujó hacia adelante, cerrando la distancia entre ambos, hasta que estuvo lista para golpear el torso de su oponente. No tenía intención de prolongar este intercambio, lo terminaría lo más rápido posible. RRGH. Percival disparó otra descarga de sus pistolas para desviar su ataque. La habilidad de desviar su ataque con balas, por sí sola, puso su habilidad a la par de la de Saya, pero para Kirin, eso no sería un problema. Ella ya había iniciado las nuevas grúas conjuntas. Sin embargo, no. Tan rápido. Con la pistola en su mano derecha, Percival mandó al Inamaru a retroceder. Luego, aprovechando la apertura momentánea, presionó la pistola en su mano izquierda contra el abdomen de Kirin. ¡Ag! Las balas de luz atravesaron el aire sin piedad, perforando profundamente el suelo. Solo gracias al hecho de que había previsto las acciones de su enemigo con su clarividencia, Kirin pudo esquivar el bombardeo por un pelo. En un combate cuerpo a cuerpo, donde una fracción de segundo puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota, la vida y la muerte, hasta la más mínima vacilación puede resultar fatal.
En ese sentido, la capacidad de Percival para atacar casi instantáneamente era una grave molestia. Pero lo que más había sorprendido a Kirin era el hecho de que había sido capaz de atravesar las nuevas grullas conjuntas tan fácilmente. ¿Sorprendida? Como le dije hace un momento, mis ojos pueden ver la verdad entre todas las falsedades. Eso significa que también puedo ver a través de cada golpe de tu arma, explicó Percival con calma. Ya veo, respondió Kirin mientras caía de espaldas. El propósito de las grúas conjuntas era controlar los movimientos más diminutos, incluyendo la respiración, el tiempo y la visión, para crear una situación unilateral en la que se impidiera al oponente contrarrestar. En otras palabras, eso significaba lanzarse a una secuencia interminable de fintas. Si Percival podía ver a través de eso, entonces hasta las nuevas grúas conjuntas eran aún imperfectas. En resumen, soy la oponente perfecta para enfrentarte. Por eso me designó para llevar a cabo esta tarea. Por lo que parece, la Alianza de la Rama Dorada había anticipado su llegada aquí. Kirin suspiró brevemente, bajando el Inamaru extendido a su lado. Eso no importa, respondió. Mi espada es más que solo las grullas. Era cierto que la esencia del estilo Todo era la combinación de movimientos. Sin embargo, eso no era todo lo que su propia habilidad con la espada tenía para ofrecer. Todo lo que necesitaba era un golpe, un empujón de su espada en el que había vertido todo su ser. Eso era lo que el padre de Hayato, Masatsugu, le había enseñado. No podía haber duda de que la técnica de Percival con sus armas era extraordinariamente precisa, ni podía ponerse en duda la naturaleza desalentadora de su poder para ver a través de sus movimientos. Kirin no tenía ni idea de cómo su oponente había cambiado tan significativamente desde los GRYPS, pero el cambio que ella tenía era evidente. Obviamente era más fuerte ahora, más ágil, más formidable. Pero aún así, Kirin no iba a dejarse perder. Había sido tomada por sorpresa cuando Percival había atravesado por primera vez las nuevas grullas conjuntas, pero incluso sin esa técnica, seguía teniendo ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Para su sorpresa, Percival se apresuró a reconocer lo mismo, en efecto. Si seguimos así, sospecho que me derrotarás tarde o temprano. Mi especialidad es apoyar a los demás desde atrás, después de todo. En ese caso, no te rendirás. Percival, sin embargo, con la expresión en blanco, sacudió la cabeza. Por supuesto que no. ¿No te lo dije? Me ordenaron que me enfrentara a ti, y me he preparado de antemano para hacer precisamente eso. Mientras hablaba, un estruendoso rugido estalló sobre sus cabezas. ¿Qué? Kirin saltó hacia atrás cuando una enorme figura se estrelló desde el techo, la enorme figura se clavó en el suelo y envió fragmentos de hormigón y polvo. Pero ella había escaneado sus alrededores antes de entrar en el almacén. No debería haber habido nadie más allí aparte de Percival y ella. Otro miembro de la Alianza de la Rama Dorada. Se esforzó en sospechar y vio dos luces rojas brillando misteriosamente en medio del polvo. En el momento en que hizo contacto visual, lo entendió. No había forma de que pudiera haber sentido a esta criatura. Después de todo, ni siquiera era humana. Eso, no es Ardi. ¿Pero es el mismo diseño? No. Sí, es un nuevo y mejorado modelo de producción en masa. Mientras Percival hablaba, la marioneta dio un paso adelante, revelando su cuerpo completo. Era en efecto muy similar a la marioneta autónoma contra la que Kirin había luchado tan ferozmente en su combate de semifinales durante el Fénix, y aunque los diseños y colores de algunas de sus partes parecían ser ligeramente diferentes, su figura general era notablemente parecida. Lo mismo ocurría con el martillo gigante que tenía en sus manos. Dicho esto, no se sentía como si estuviera mirando al mismo tipo de oponente abrumador al que se había enfrentado durante el torneo. Ardi había sido ferozmente intimidante, pero esta marioneta era claramente menos. Más bien, su profundo silencio le dio el efecto contrario. Kirin supo inmediatamente por qué era eso. Esta marioneta no tiene sentido de sí misma, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió Percival sin rodeos. Las armas no necesitan personalidades. Nosotros lo llamamos un Valiant, la máxima marioneta de batalla autónoma. Ya veo, murmuró Kirin, cuando la marioneta, el Valiant, se acercó rápidamente a ella. Ella esquivó hacia atrás para evitar el martillo que se acercaba. Se balanceó sobre su lado derecho cuando una pared de luz repugnantemente familiar apareció de la nada, bloqueando su camino. También tiene una barrera defensiva.
En efecto. Aunque, dado que no está impulsada por la Urmanadita, no es tan poderoso como el original. En ese caso, Kirin se dio cuenta de que tendría que cambiar de rumbo. El martillo del Valiant se precipitó hacia ella por el costado. Fue un ataque preciso y sin fallas, muy similar al de Percival. Procedió a lanzar una cadena de golpes consecutivos, un poderoso golpe tras otro, todo sin interrupción. Tu clarividencia, Kirin Toudou, depende de que seas capaz de leer visualmente el flujo del prane de tu oponente, lo que significa que es completamente ineficaz contra un enemigo que no posee ningún tipo de prane. En otras palabras, esta fue una estrategia altamente calculada diseñada específicamente para ella. Kirin, sin embargo, respondió con no más que un ligero fruncimiento del ceño mientras contrarrestaba con el Inamaru. El Valiant desplegó otra barrera defensiva para mantenerla a raya, pero con un rápido ajuste de su puntería y un destello de luz plateada, se deslizó a través de ese escudo y envió el brazo izquierdo de la marioneta cayendo sin esfuerzo al suelo. En esto, Percival, mirando desde la línea de banda, comenzó a parecer un poco incómodo. ¿Qué clase de monstruo es esa hoja tuya? ¿Cómo te las arreglaste para deslizarte a través de su escudo? ¿O cortar el acero sólido tan fácilmente? Kirin miró al Valiant mientras caía hacia atrás antes de sacudirse el espeso líquido parecido al aceite que ahora goteaba del Inamaru con una elegante floritura. Desafortunadamente, esta marioneta no está a la altura de la original, respondió. Está claro que puede luchar, pero a diferencia de Ardi, no sabe cómo luchar. Puede ser capaz de usar esa arma, puede tener velocidad y poder, pero nunca será una amenaza real. La tecnología de lujo por sí sola no es suficiente. Si yo fuera tú, ordenaría a ese modelo modificado que se retirara. Informaré a D de tu evaluación, respondió Percival con un inesperado y franco asentimiento. Pero los otros no se retirarán. ¿Los otros? ¿No te lo dije? Son producidos en masa. Mientras Percival hablaba, otra figura, idéntica al último Valiant, saltó desde el enorme agujero del techo. Y no estaba sola. Varios más se unieron a ella, una verdadera cascada de formas humanas, hasta que Kirin se enfrentó a 5 de las marionetas autónomas en total. Uno puede no ser suficiente, pero tal vez esto lo haga. Las gruesas y plomizas nubes que ocultaban la luna y las estrellas comenzaron a dejar salir una fría lluvia de invierno. ¡Ya! Kirin atacó con un golpe bajo, pero al hacerlo, varias barreras defensivas se activaron simultáneamente, repeliendo su espada. Mientras tanto, una Valiant, habiendo dado vueltas alrededor de ella, comenzó a bajar su martillo desde arriba. Rodó hacia un lado, enviando una salpicadura de agua, solo para encontrar otra que la esperaba. Movió su espada hacia un lado para golpear su martillo, pero al desplegar más barreras defensivas, no pudo seguir adelante. Si los enfrentaba uno por uno, confiaba en que no serían capaces de afrontar demasiados desafíos, pero al enfrentar a los 5 a la vez, y además, dada su experta coordinación, estaban demostrando ser una gran molestia. Pero aún así, con el tiempo suficiente, debería haber sido capaz de cambiar la situación a su favor. Eso habría sido cierto, por supuesto, si no fuera por Percival. Un halo de misericordia y expiación te doy. Cada vez que esa voz desapasionada pronunciaba esas palabras, eran seguidas por un torrente de luz dorada. Kirin se lanzó al aire, usando las barreras defensivas desplegadas por los Valiants como puntos de apoyo para escapar del diluvio. Sin embargo, con el lago a sus espaldas, no había una clara vía de retirada. Cualquiera que fuera derribado por el diluvio de esa Orga Lux, la cabra amalfitana de Percival, se encontraría inconsciente al instante. No había forma de defenderse de ella. Además de eso, los Valiants, que para empezar carecían de conciencia, eran completamente inmunes a sus efectos. Aprovechando este hecho, ellos, junto con Percival, la tenían acorralada. Su sincronización fue magníficamente precisa, al igual que su exactitud. Percival, mientras tanto, estaba proporcionando apoyo logístico mientras los títeres trabajaban juntos para acorralarla. De hecho, la habilidad de Percival para luchar en la retaguardia era aún más desconcertante de lo que había dejado ver. Obligada a ponerse a la defensiva, Kirin había sido expulsada del almacén bajo una lluvia torrencial. Aún no había sido superada por las habilidades conjuntas de sus 6 oponentes, pero a este ritmo, era solo cuestión de tiempo que lo fuera. Voy a tener que usar el Fudaraku. Pero no,
si hago eso? Ella dirigió su atención a la otra arma en su cintura, su Orga Lux, pero rápidamente se retiró. La habilidad única del Fudaraku residía en su poder de acumular energía a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo se almacenara esa energía, más afilada y poderosa se volvería. Sin embargo, si se acumulaba demasiada, se volvía incontrolable. Según sus pruebas anteriores, había sido capaz de utilizar 3 meses de energía acumulada sin problemas. En este momento, tenía cerca de 4 meses acumulados. Si la utilizara ahora, sin duda tendría pocas dificultades para escapar de su predicción actual, ya que sospechaba que sería más que suficiente para derrotar no solo a los Valiants sino también a Percival. Y sin embargo, ella estaba dudando. No podía dejar de pensar que lo que la rama dorada quería en este momento era obligarla a desperdiciar el poder conservado de los Fudaraku. Después de todo, era de conocimiento general que el arma estaba en su posesión, y dada la obligación de las fundaciones de revelar toda la información relevante sobre sus reservas de Urmanadita, era probable que la Alianza hubiera adivinado su potencial. La habían atraído hasta aquí. Esperaban que viniera. Sin duda eran conscientes de que, dadas sus circunstancias actuales y las de los demás, solo ella habría podido venir a Seven. Y si podían eliminarla como una amenaza aquí, o al menos forzarla a desperdiciar la reserva de los Fudaraku, eso daría un duro golpe a sus habilidades para combatirlos. Esa era la única explicación posible. Si Claudia tenía razón, entonces la alianza de la rama dorada estaba preparando algo grande para coincidir con el Indvolus. Y si eso era cierto, entonces necesitaban mantener el Fudaraku bajo la manga. Si la única persona en peligro era ella misma, Kirin no habría dudado en usar el Orga Lux. Pero ese no era el caso. En este momento, el destino de alguien que ella valoraba más que a sí misma estaba en juego. Sin embargo, si ella iba a ser derrotada aquí, habrían terminado perdiendo todo de todos modos. ¿Qué se supone que debo hacer? Eso es descuidado por tu parte. NGH. Ups. Percival no era de los que pasaban por alto su breve momento de vacilación. No parecía que hubiera tenido tiempo de cargar completamente la cabra amalfitana, pero eso no le impidió desencadenar una descarga de balas con sus 2 pistolas. Para Kirin, desviar esas balas de luz no fue difícil, pero en el mismo momento, 2 Valiants descendieron sobre ella por ambos lados. Esto es malo. Corrió a través de un sinnúmero de posibles rutas de escape en su mente mientras desviaba el continuo bombardeo de Percival, pero ninguna se mostró prometedora. Incluso si lograba evitar un ataque, estaría indefensa contra el siguiente. Además de eso, todo lo que se necesitaría sería un error, y perdería a su preciado Inamaru. La única opción que quedaba era minimizar el daño tanto como fuera posible. Determinó hacer lo que tenía que hacer, cuando PN. En ese momento, el suelo debajo de ella se balanceó violentamente, y con un tremendo estruendo, el Valiant de su lado derecho fue enviado volando. Confundida, saltó de lado para evadir el martillo del Valiant que quedaba y luego rápidamente reevaluó su situación. En medio del fuerte aguacero, la figura de un hombre alto, de constitución robusta, vestido con una capucha andrajosa y llevando sobre su hombro un saco igualmente andrajoso, se había colocado entre ella y Percival. El suelo debajo de él estaba fuertemente abollado. A juzgar por sus acciones, parecía que había venido a rescatarla de su dilema. Espero no estar interfiriendo. Me habría mantenido al margen si esta fuera una competición normal, pero no parece que sea así. Kirin miró hacia arriba con sorpresa el sonido de esa voz familiar. No, gracias, Xiao Weiwu. Esa cara, una vez que se quitó la capucha usada, se veía de alguna manera más gentil de lo que recordaba cuando había luchado contra él hace más de un año. Con la forma en que se había dejado crecer el cabello, a primera vista parecía una persona completamente diferente. Pero no se podía confundir ese físico templado, ni la abrumadora sensación de poder que fluía a través de él. De hecho, ese poder parecía haber aumentado considerablemente comparado con lo que Kirin recordaba. Xiao Weiwu, el guerrero celestial de Hielon. ¿Por qué estás aquí? Percival exigió con una mirada hacia el Valiant caído. Apenas quedaba nada más de la marioneta que partes sueltas. Xiao Wei no parecía llevar ninguna arma. Eso no era particularmente sorprendente, dado que era un artista marcial. Probablemente había causado el temblor que ella había sentido hace un momento usando nada más que la fuerza de sus piernas. Además de eso,
sin embargo, de alguna manera se las había arreglado para romper las barreras defensivas de los Valiants usando nada más que sus manos desnudas. En ese momento, los agudos ojos de Kirin notaron una cantidad inusualmente densa de prana enfocada a través de sus brazos, una cualidad que ella nunca había visto antes. ¿Por qué estoy aquí? Solo estoy de paso. Estoy regresando de un viaje para mejorar mis habilidades. Si no estoy de regreso en Rika para mañana, me perderé mi primer combate. Entonces, por favor, no dejes que te retrasemos. La voz de Percival se mantuvo en calma, pero ahora tenía un claro filo. Era comprensible, Kirin estaba lista para admitir que su enemigo había estado en la cúspide de la victoria. Por mi orgullo de guerrero, me temo que estoy en deuda con esta joven, respondió Xiaowei con una sonrisa. No permitiré que sea derribada hasta que pueda enfrentarme a ella de nuevo. Sí, no había duda de que él había cambiado desde la última vez que ella lo conoció. Al momento siguiente, una ventana aérea se abrió repentinamente al lado de Percival, de la que salió una voz mecánica que disimulaba la identidad del hablante. Ya es hora. Abandonar el plan E y pasar al plan G. Pero, no puedo. Me estás diciendo que estás desobedeciendo a tu maestro. Entendido. Percival dejó escapar un débil suspiro, fijando a Kirin y Xiaowei con un fuerte resplandor antes de darle la espalda. Nos veremos de nuevo. Espera. Kirin comenzó a perseguirla cuando uno de los Valiants se movió para bloquearle el camino. Solo había uno de ellos, y ella debería haber sido capaz de cortarlo sin incidentes, pero tan pronto como pensó eso, se le pusieron los pelos de punta. Un segundo después, una luz destelló desde el interior del cuerpo del Valiant, seguida de una explosión ensordecedora que envió metralla volando en todas las direcciones. Ji Yuach enfocó su prane para minimizar el daño, pero para cuando el polvo se había asentado, Percival y los Valiants restantes no se veían por ninguna parte. Parecería que se ha escapado, dijo Xiaowei, con un tono de voz desinteresado, mientras levantaba su andrajosa capucha una vez más y se iba en la dirección opuesta, con la mirada fija en el lago. Gracias de nuevo. Enfundando el Inamaru, Kirin le hizo una profunda y formal reverencia. No se puede negar que, sin su ayuda, ella habría estado en serios problemas. No te preocupes por eso. Lo dije en serio. Espero la revancha contigo. Es una pena que no entres en el Involus. Viéndote ahora, no sé si seré capaz de mantenerme en contra tuya nunca más. Eso no fue humildad, ella honestamente pensó eso. Cuando se habían peleado durante los GRYPS, había habido una diferencia insuperable en la capacidad de ambos. Si Hayato no hubiera estado luchando a su lado, dudaba que hubiera sido capaz de superarlo. Gracias a su clarividencia, apenas había conseguido asestar el golpe ganador, pero aunque eso podía constituir una victoria según las reglas del torneo, no se sentía como si realmente hubiera sido capaz de derrotarlo. Y aunque puede haber continuado su entrenamiento durante el último año, aunque puede haber acumulado más experiencia y desarrollado más su técnica, lo mismo puede decirse sin duda de Xiaowei. Pero me pregunto qué posibilidades tendría si utilizara el Fudaraku. Bueno, entonces, es hora de que me vaya. Necesito regresar a Helon tan pronto como sea posible. Pero no habrá ningún barco que salga a esta hora de la noche. Y además, solo los buques de carga se detienen en el Seven. Las ciudades costeras que servían de puerta de entrada a Asteris que estaban situadas en la mitad del lago en un amplio arco, pero debido a las restricciones aduaneras y similares, no se permitía que los buques de carga transportaran pasajeros. Kirin había llegado hasta aquí en su propia embarcación en miniatura, pero solo era lo suficientemente grande como para acomodar a una persona. Eso no será un problema, respondió Xiaowei por encima de su hombro, saltando casualmente al agua. ¿Qué? Kirin lo persiguió, solo para encontrarlo enfocando su prane bajo sus pies y parado no en la superficie oscura sino en ella. No me digas que así es como planeas volver. Solo una genestella con un control verdaderamente excepcional sobre su prane habría sido capaz de enfocarlo de tal manera que literalmente caminara sobre el agua sin ninguna preparación previa. Xiaowei ciertamente cumplió con ese criterio. Sin embargo, hacerlo agotaría rápidamente el prane, y sería increíblemente difícil mantener el efecto sobre una superficie en movimiento. Para decirlo claramente, era una locura tratar de recorrer todo el camino hasta Asterisk. Será más rápido ir a pie directamente en lugar de tomar un largo desvío, ¿no?
Así es como he llegado hasta aquí. Aunque me avergüenza decirlo, no tengo mucho presupuesto para viajar. O mejor dicho, lo he gastado todo. ¿Hasta aquí? ¿A dónde fuiste exactamente? Europa, respondió Xiaohui simplemente, antes de darle una rápida señal y desaparecer en la oscuridad de la noche. Kirin solo podía mirar fijamente su figura que desaparecía con mudo asombro. El Involus de este año está realmente lleno de gente increíble. Incluso ahora, una parte de ella quería tratar de encontrar una manera de entrar en el torneo, pero sabiendo que era imposible, reafirmó su determinación de ayudar a Hayato en todo lo que pudiera. No importaba dónde estuviera, no importaba su situación, ella pondría todo lo que tenía para estar ahí para él cuando la necesitara. Porque esa era la única opción disponible para ella ahora.